Muy buenas a todos, bienvenidos una vez al canal. Como podéis leer hoy por el título, os voy a hablar de 6 historias que se te quedan en el corazón. Lo primerísimo de todo, si no me conoces, soy Paula Ramos, soy escritora de novela romántica de fantasía y en este canal lo que venimos a hablar es de libros. Así que si eres nuevo o nueva, porfa, suscríbete, dale a like, que esto ayuda muchísimo. Y también si no quieres perderte ningún vídeo, dale a la campanita porque así YouTube te avisa. Como siempre os digo, muchísimas gracias a los que veis el vídeo, por supuestísimo. Si me dejáis un comentario, eso también ayuda un montón, os lo digo siempre. O sea, cuando YouTube ve que le des un like, si enseguida pones un comentario en que es un emoticono, YouTube ve que hay interés, lo va enseñando y al final, pues bueno, somos una comunidad pequeñita, pero poco a poco vamos creciendo y eso siempre está muy guay. Bien, como os decía al inicio, os voy a hablar de esas historias que se te quedan clavadas, o sea, en el corazón, que son libros que te marcan, que recuerdas, y es que pasa el tiempo y siempre tienes ese recuerdo intensas, inolvidables, estas historias. Entonces, pues tengo varios libros de temáticas diferentes, pero como os digo, muy emotivas. Son libros que alguna lágrima me han hecho que se escapen, que me han tenido durante toda la lectura como sobrecogida. Y son esos libros que los cierras y dices, qué pedazo de historia acabo de vivir, qué personajes, qué mensaje. Así que bueno, espero que os guste mucho. Bien, el primer libro del que os voy a hablar es de Rosa Montero. Fue la novela con la que yo la conocí y ¡buah! O sea, es que fue, bueno, la ridícula idea de no volver a verte. Ya sabéis que yo soy de tener los libros impolutos, de no poner post-it, de no marcar. Pues bueno, aquí tenemos post-it y marcado, ¿eh? O sea, subrayado. Además, lo que me ha hecho mucha gracia es que al sacar los libros y demás, he visto que la gran mayoría de los libros que os voy a enseñar tienen sus post-it y están subrayados. O sea, muy fuerte, o sea, os lo digo. Oh, el arte es una herida hecha de luz, decía George Drake. Necesitamos esa luz, no solo los que escribimos o pintamos o componemos música, sino también los que leemos y vemos cuadros y escuchamos un concierto. Todos necesitamos la belleza para que la vida nos sea soportable. Lo expresó muy bien Fernando Pessoa. La literatura, como el arte en general, es la demostración de que la vida no basta, no basta, no. Por eso estoy redactando este libro, por eso lo estás leyendo. O sea, no me digáis. O sea, los pelos de punta. Yo con este libro conocí a Rosa Montero. Es cierto que otras novelas que he leído de ella no me han gustado tanto como este. Y bueno, aquí, ¿de qué habla Paula? ¿De qué habla? Pues nos va a presentar de una forma muy peculiar a la vida de Marie Curie. Entonces, es una novela como en cierta parte biográfica, pero también autobiográfica, porque mientras nos va contando la vida de Marie Curie, sobre todo también ella Marie Curie pierde a su marido, ese duelo que pasa, pero también ese papel con el que tuvo que luchar esta mujer de la ciencia por ser mujer en la época en la que era, ¿no? Todo lo que tuvo que pelear y demostrar y cómo eso pues afectó un poco a su personalidad, a su forma de sentir, de ser. Pues también Rosa Montero nos hace una parte autobiográfica porque ella también está pasando por un duelo y bueno, como os digo, es un libro súper finito, pero está tan lleno de reflexiones tan bonitas, tan impactantes. No sé, a mí me encantó. O sea, ya os digo que lo leí hace como 2, 3 años y fue de mis mejores lecturas. O sea, brutal. El siguiente libro que os voy a enseñar ya no solo es una historia de estas que te dejan marcada y recuerdas, sino que se ha convertido en uno de mis libros favoritos de la vida. ¿Vale? Sabes que siempre hay libros que luego al final dices, de tus favoritos, los que te llevarías a una isla desierta. Pues este es uno de ellos. Y os estoy hablando de Los 100 años de Lenny y Margot. Una mierda, con perdón, que yo me lo comprara en edición bolsillo. Yo no sabía que este libro me iba a gustar tanto, pero bueno, es lo bonito de las sorpresas que te llevas cuando... Ah, Dios mío, pero bueno, es que este libro también, como veis, está lleno de post-it. A ver si hay alguna frase así chula subrayada que os pueda leer, a ver. Es que son... Uy, es que me dan ganas de llorar leyéndolo, lo juro, no está siendo teatro. Contando nuestra historia, habríamos creado 100 cuadros que dirán Lenny y Margot estuvieron aquí. Y esta sencilla frase engloba mucho de qué va esta historia.
Tenemos a Lenny y a Margot. Lenny es una adolescente que está ingresada en el hospital por una enfermedad que tiene muy grave y decide apuntarse, bueno, la obligan un poco, la convencen, los enfermeros y demás del hospital a apuntarse a clases de arte del hospital. Y allí conoce a Margot, que Margot es una señora de 80 y pico años, que bueno, pues está ahí también porque supuestamente está también pachucha, está pachucha y bueno, pues la cuestión es que ambas surge una bonita amistad y deciden contar con cuadros, episodios de su vida. Entonces, en total hacen pues los 100 cuadros, que son los 100 años de Lee Margot. Y bueno, es tan bonito. Es que además lo dice la portada, ¿no? Una amistad extraordinaria, un hermoso canto a la vida. Y me estoy emocionando recordando el libro, chaval. A ver, se nota muy... Bueno, es tan bonito, o sea, tan precioso, tan... El final es... Bueno, se me saltan las lágrimas solo recordar el final. Que aunque parezca que sea... que va a ser como una historia muy catastrófica, al contrario, es una historia de, como dice en la misma portada, pues es una amistad extraordinaria y un hermoso canto a la vida. Porque terminas leyendo el libro diciendo, qué bonito es vivir. Y mirad que muchas de estas anécdotas que ellas cuentan son duras, son tristes y otras son muy bonitas. O sea, es como hay que amar la vida. Tienes una única vida, es muy corta, estrújala. O sea, es precioso el mensaje y sobre todo de la bonita amistad que es... Bueno, es que es, como os digo, precioso. Ahora os voy a poner otro libro que con otro libro, o sea, con este libro también descubrí a esta autora y tengo todavía, o sea, tengo muchas ganas de seguir leyéndola porque yo lo que he estado, o sea, yo he leído este libro y luego he visto una serie ambientada, o sea, adaptando uno de sus libros. Y os estoy hablando de Taylor Jenkins Reid y en especial os voy a hablar de Los dos amores de mi vida. Yo este libro me lo leí un día, una tarde, en horas, vamos. Y yo este libro fue una intensidad. Sé que hay una película, sé que hay una adaptación, pero yo he visto que no está muy guay. Y yo prefiero quedarme con el recuerdo de esta historia tan bonita, tan emotiva. Es otro tipo de emotividad, porque al final la historia se centra en Emma, bueno, pues está prometida, parece que le va todo muy bien, está súper enamorada de su futuro marido y de pronto recibe una llamada que resulta que era su anterior marido. O sea, es que es muy fuerte, porque eso hace unos años su marido de aquel entonces tuvo un accidente, desapareció y no se encontró nunca el cuerpo y se dio por, al final, al no encontrarle, se le dio por fallecido, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ella al final, con todo el dolor de su corazón, va pasando los años, rehace su vida y se va a volver a prometer, ha vuelto a estar súper enamorada y vuelve a prometerse, pero parece justo vuelve su ex, su marido actual realmente. Bueno, pues en esta tesitura vamos a estar viendo todo esto porque es un papelón. Yo me acuerdo de estar leyendo, yo me acuerdo y yo decir, Emma, tía, ¿qué vamos a hacer? No sé, o sea, porque los dos son encantados, o sea, es un papelón, o sea, pero es una historia muy bonita. De hecho, el final a mí me encantó. Y mira que es difícil cuando hay triángulos amorosos, sobre todo estas situaciones, que es un papelón. Ya os digo, estoy repitiendo mucho la palabra, pero es que es muy fuerte. Me gustó el final, estuve muy contenta y muy convencida. Y mis dieces. O sea, es verdad que esta historia es dentro de lo que es emotivo y demás, no va en ese cariz de pues, la muerte, el sentido de la vida, es más el panorama romántico. Entonces, pues bueno, si no queréis tanta intensidad de esto de como los otros dos que os he contado, pues tenéis este, que está muy bien. Siguiendo la línea del último libro de Los dos amores de mi vida, os voy a hablar de una autora española que, de hecho, cuando he ido a sacar el libro del que os quiero hablar, no lo tengo aquí y está en casa de mis padres. Pero bueno, el libro que os voy a enseñar, pues también me gustó, pero no os voy a hablar de otro, ¿vale? Pero bueno, me sirve para enseñar un libro que también está bien de la autora. Y os estoy hablando de Alessandra Roma con El Club de los Eternos 27, una historia que estuvo muy bien. Pero yo os vengo a hablar de Hasta que el viento te devuelva la sonrisa. A mí yo este libro, chicas, chicos, yo me recuerdo estar llorando, pero con hipos, a las 3 de la mañana. O sea, hace años de este libro y también fue la primera vez que yo tuve la necesidad de coger el móvil y escribir al autor del libro para decirle que me había estrujado el corazón de una manera y que qué historia tan bonita. O sea, si no me equivoco, tiene ya 11 ediciones, o sea, espectacular. Tengo que seguir leyendo a Alessandra porque es cierto que luego he continuado.
Este, por ejemplo, me gustó, pero no tanto como en la historia de April, porque bueno, en donde la historia de Hasta que el viento te devuelva la sonrisa, que tiene un título muy largo, pero es que es precioso el título también, nos presenta a April, que es una adolescente ya para la universidad, que tiene un futuro brillante, sucede un accidente que la cambia y trunca un poco todo, ¿vale? Entonces era la chica popular, todo su vida, bueno, era todo maravillosísimo. Pasa esto que tendréis que descubrir y bueno, y también aparece una figura, una persona, digamos de su pasado, que pues viene pues a dar también otro vuelco a su vida. Me parece una historia tan bonita, súper bonita, emotiva, tiene su parte emotiva de destrujarte el corazón, pero va un poco más en la línea esto de, pues es una historia romántica con su parte, bueno, no sé, yo os digo en serio que es mi favorito de Alessandra. Tengo muchas ganas de seguir leyendo a Alessandra porque además es una autora majísima, es un encanto y bueno, que tiene una forma, una delicadeza a la hora de escribir muy característica y eso, tengo muchas ganas y os recomiendo mucho esa novela. Y siguiendo la estela de autoras nacionales, os voy a hablar de una misma autora con dos novelas suyas que a mí me han gustado muchísimo y me marcaron mogollón. Os estoy hablando y os voy a hablar de Alice Kellen. Alice Kellen con El mapa de los anhelos, que este sí que está marcado, y Las alas de Sophie, que maldigo el momento en que yo decidí comprarlo en bolsillo. Confieso que yo compré este libro, voy a empezar a hablaros de este, porque es cierto que si tuviera que escoger, creo que me quedo con Las alas de Sophie, aunque ambos les tienen sus 5 estrellas y ambos me encantaron. Y si os metéis en mi Goodreads, en ambos os digo que creo que es el mejor libro hasta la fecha de Alice. Pero he de reconocer que me parece este más original que este, porque este, aunque me encantó, sí que me recuerda mucho a la película de Postdata Te Quiero, que por cierto ha anunciado Alice con Netflix la adaptación de la novela. Estoy muy contenta porque se lo merece, o sea, Alice merecía ya una adaptación. Mil ganas de verlo porque además es una historia preciosa, pero vamos a hablar primero de Las alas de Sophie, con esta edición bolsillo que Pablo se arrepiente, pero que la tiene mucho cariño y entonces pues aquí está. A ver, aquí vamos a conocer a Sophie y me estoy dando cuenta que todos estos libros muy emotivos tienen todos mucha pérdida. Pero bueno, conocemos a Sophie, una chica encantadora que está casada con Simon, que tiene una relación súper bonita, pero Simon fallece. Muy fuerte, es terrible, ¿vale? Entonces, pues bueno, la trama parte de ese punto, de ese duelo y cómo ella se va recomponiendo con recuerdos de Simon sin olvidarle, pero teniendo que avanzar, porque al final es un poco eso, el duelo, al final la vida es así, conoces a gente que te llena, pero hay un momento que se va a ir, tanto esa persona como tú misma. Entonces, bueno, es un poco, Alice trata el duelo de una manera tan especial, porque es que Alice tiene una manera preciosa de jugar con las palabras, con las emociones, y es que esta historia es preciosísima, muy emotiva, muy bonita, de esas de, como os digo, que la cierras y con una sonrisa en la cara, porque al final trata un tema difícil, porque es una chica joven que tenía un matrimonio perfecto, bueno, dentro de que todo, nada es perfecto, con sus imperfecciones me refiero, pero con el que parecía ser su alma gemela y le pierde, y ese duelo y cómo ella poco a poco se va recomponiendo, va volviendo a encontrarse con sus familias, con sus amigos y quizás vuelve a surgir el amor. Y ¡buah! Tan bonito, me parece un tema delicado. O sea, para hacer un buen libro con este tema tienes que ser una maga, o sea, muy buena autora. Y Alice, chapo. Cambiando un poco de esa estela de pérdida de pareja, vamos a centrarnos en la pérdida de una hermana, ya que es lo que vamos a encontrar con el mapa de los anhelos. A Grace, que bueno, ella fue concebida para ser donante de su hermana mayor porque su hermana nace con una enfermedad, ¿vale? Entonces, siempre ha nacido con esa, o sea, como que su identidad está bajo ese estigma, digamos, la ha marcado mucho y al final su hermana fallece. Pero su hermana le deja, que eso es lo que me digo, que me recuerda siempre cuando empecé a leer a Postdata Te Quiero, le deja un juego de una serie de cosas, su hermana, o sea, es que es muy bonito y me voy a volver a emocionar. Eh, Muy bonito. Además es que la portada es preciosa, o sea, uf. Y tengo frases, no sé si aquí tengo señalado, pero no sé si tengo subrayado. Es una historia muy emotiva, muy bonita. Al final vamos acompañando a Grace en un montón de retos que le pone su hermana, muy bonitos, porque al final
como os digo, ella siempre ha estado con esa cosa de yo soy el donante para mi hermana y se ha quedado como muy en segundo plano y su hermana quiere que vea que no, que ella tiene sus deseos, que tiene sus anhelos, su personalidad y es muy bonito, un amor entre hermanas preciosísimo y luego por supuesto hay una parte romántica, como en todas las novelas de Alice, muy bonita. Entonces, pues bueno, muy recomendable y sobre todo ahora que sabemos que va a haber adaptación en Netflix nos hace mucha ilusión. Os pongo ya el último y es cierto que esta novela que os voy a poner es la segunda parte de una biología, pero del personaje que os quiero hablar no es como el principal. O sea, en fin, saco el libro y os empiezo a explicar. Siempre seremos eternos, la segunda parte de la biología fugaces, escrito por mi persona. Esta historia es mi historia más emotiva. Al final es la historia de Hugo y Ava, cómo se conoce en el primer libro, que es cuando fuimos eternos, que está aquí, es el verano en que se conocen y todo lo que pasó hasta que, porque ya no están, o sea, se separaron, ¿no? Se separaron, ¿qué pasó? Te cuento un poco su historia. No es tan emotiva, es más el salseo y demás. Y se sientan las bases para luego, pues el desenlace de su historia, pero ya no solo de ellos, sino de otros muchos personajes. Y yo, de hecho, aquí tengo un personaje de hecho, es que está dedicado el libro a ese personaje. O sea, a mí ese personaje me marcó mucho. Y es Lorena, que es la mamá de Ava y Grace. Y además es que se dedique para todas las Lorenas, que siempre ponen su granito de arena para hacer de este mundo un lugar más mágico. O sea, yo este personaje me marcó mucho. De hecho, una de las escenas con las que me fue surgiendo la historia de Hugo y Ava era de Lorena, de la madre de Ava. Siempre, siempre, siempre que a lo mejor tal me da por releer un poquito fragmentos de ella. No sé, es muy especial la historia de Lorena, que es verdad que queda como en un segundo plano porque los protagonistas son Hugo y Ava, que también es una historia súper emotiva porque es esa persona adecuada en el momento menos adecuado, cómo el destino parece que les une, les vuelve a separar y les vuelve a unir, un viaje fascinante también de madurez por parte de cada uno de ellos y luego también de los amigos que les acompañan, porque Caleb, que es el mejor amigo de Ava, anda que no pasa cosas, ¿no? Mónica, bueno, los Cauras, pasan muchas cosas, es una historia de personajes, de cómo va pasando el tiempo, de las decisiones, de las buenas y las malas decisiones que se toman en la vida. Y bueno, es una historia muy emotiva, pero como os digo, Lorena, tiene un lugar especial en mi corazón y ella lo sabe. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Si me dais un like ya, como os digo, me ayuda un montón. Os voy a decir que estamos haciendo este juego últimamente y está muy chulo porque creo que os gusta. Os voy a pedir que me pongáis, a saber que habéis visto el vídeo hasta el final, el emoticono de un corazón azul. Y bueno, como os digo, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado. Si me dejáis recomendaciones también en comentarios, dejadlo, porque siempre está chulo luego ir bicheando. Yo lo hago mucho cuando veo, yo estoy suscrita a un montón de canales también de literatura y siempre cuando veo el vídeo de recomendación, luego me meto en los comentarios para ver qué cosas recomienda la gente. Así que hacerlo porque la gente los lee y es siempre muy guay tener apuntado. Y nada, que os veo en el próximo vídeo, ¿no?